digo, son muchas las variables a poner en la mesa. No es cuestión de decir, esta se hace indoor, o esto se hace outdoor, o esto. Eso hay muchos parámetros que lo rigen. Siguiente. Entonces, cultivo en interior, cultivo en exterior, siguiente diapositiva. O cultivos mixtos, porque yo puedo hacer una parte del cultivo, si voy a hacer fotoperiodo, digamos de septiembre por ejemplo, o de octubre a diciembre, con la luz natural, y si planto en diciembre después suplemento o hago cobertura en la primera etapa de cultivo para que la planta me llegue al tamaño en un manejo lumínico que me permita un mejor rendimiento a campo. Digo, son todas variables. Yo no voy a entrar técnicamente en todo esto, lleva un montón de tiempo, habría que utilizar un ejemplo concreto, pero entiendan que también las formas de producir cannabis son absolutamente flexibles y se tienen que adaptar a lo que yo quiero hacer. Siguiente diapositiva. Entonces, quiero resumir acá el tema del manejo agronómico para que se entienda cuáles son las cosas en las que tenemos que poner el ojo. Como dije, genética de valor industrial. O sea, no partamos a ocupar una cadena de valor sin definir una genética trazable y que nos dé el producto que necesitamos. Ahora, cuando yo hablo de cultivo industrial, generalmente hablo de población clonal. Por más que me digan que las variedades están súper estabilizadas y tengan todas las propagandas que tienen, generalmente se expresan, de acuerdo a la condición, en una población, unas más uniformes, otras más desuniformes. Pero esto también es para agarrarlo con pinzas, pero también tenemos que pensar que los mejores resultados cuando vamos a abastecer un cliente que necesita continuidad y estándar, que el origen de nuestras plantas siempre van a ser clones y no van a ser semillas. Eso también es una pauta que hay que tener en cuenta. Dos cosas que hay que trabajar también es sustratos estandarizados, riego y fertilización estandarizada. Tengo que armar programas. ¿Cuántas unidades de nitrógeno le voy a aplicar a mi planta? ¿Qué análisis físico-químico? ¿Qué textura? ¿Qué estructura? Si hice una enmienda, ¿qué tipo de enmienda? Tengo que tener un análisis de suelos, porque eso es lo que me va a permitir que los cannabinoides se mantengan en un cierto nivel al punto de cosecha y que yo no haga un berenjenal también o mezcle todo por un manejo agronómico adecuado. Entonces, vuelvo a decir, si yo hago una receta y la cumplo, el próximo ciclo sé lo que tengo que cambiar. Ahora, si yo no me dedico ni la frecuencia ni la intensidad del riego, si yo no me dedico qué fertilizantes le puse, si yo no tenía un sustrato estandarizado, no voy a tener de dónde agarrarme para decir, rindió mucho, rindió poco, y mi producción va a ser siempre. Entonces, si vamos a hacer cultivo industrial, entendamos que tenemos que sacarnos el saco de amateur y pasar a que esto es una industria. Y una industria tiene cuestiones de las cuales no nos podemos mover. Entonces, estandarizamos sustratos, estandarizamos riego. El manejo del fotoperiodo es obviamente otro tema fundamental y que está atado también a un universo de, digamos, de variables que tenemos que tener en cuenta, desde qué genética, de dónde viene esa genética, en qué latitud estoy ubicado, qué cantidad de horas de luz, a qué tamaño de planta quiero llegar para hacerla florecer. Entonces voy a tener que generalmente armar lo que se llama un plan lumínico de acuerdo al objetivo, si yo quiero vegetar o si yo quiero florecer. ¿Sí? Otro tema importante, el entender que si no manejamos pantalla verde no vamos a tener uniformidad de nuestros cogollos, que al momento de cosecha, si yo no, por la dominancia apical, no fui ordenando una canopia uniforme con los cogollos a la misma altura y que reciban la misma luz, voy a tener distinta concentración de cannabina en los cogollos, y mucho menos si para abajo no podéis, tengo cogollos sombreados en la bolsa que yo coseche, también va a ser muy desuniforme lo que yo tengo. Entonces son todos los manejos técnicos que tengo que tener en cuenta según el mercado, según el nicho de mercado que yo apunto. Otro punto es también cómo conservo o mantengo esos cannabinoides lo más inalterado posible. Bueno, depende también del nicho de mercado, tengo que trabajar en una post cosecha en condiciones controladas, regular temperatura, regular humedad, eliminar dióxido de carbono, tener un ambiente completamente estéril. El tema del almacenamiento, voy a almacenar después de secar en vacío, voy a tener una cámara de almacenamiento, cómo voy a manejar el frío. Entonces son todas cuestiones que lo digo que es importante porque yo puedo haber hecho todo bien, pero si al final hago un mal punto de cosecha, no hice un análisis óptico, no coseché con los cannabinoides en el punto justo, hice una mala post cosecha,
o mis condiciones de almacenamiento no fueron buenas, termina arruinando toda la plata que puse desde comprar una buena genética hasta hacer todo un manejo riguroso. Entonces, de la A a la Z tenemos que tener todas las condiciones bajo control. Siguiente diapositiva. Bueno, una vez que yo dije, está bien, esta es mi línea de tiempo, esta es mi hoja de ruta, bueno, tenemos que armar un proyecto. Yo insisto que un proyecto es nuestra receta que nosotros nos va a permitir corregir y nos va a permitir entender si lo que hacemos ganamos plata o perdemos plata. Y la elaboración de un proyecto, a ver, no es tan complicada, pero necesita ser aplicado. También ponerse, sentarse a leer y decir, ¿qué es la elaboración de un proyecto? ¿Qué implica elaboración, formulación, evaluación, clasificación, gestión? Recién al final la ejecución. Siguiente diapositiva. Lo digo muy por Lo digo muy por encima porque son todos capítulos que necesitan un desarrollo muchísimo más amplio, ¿no? Pero tengo que hacer un estudio del mercado, tengo que describir todo lo que decía yo, describir el producto, un análisis de la demanda, de la oferta, en una industria que tiene más signos de pregunta que cuestiones ciertas. Pero por lo menos yo tengo que entender, hacer una matriz de FODA, de fortaleza, de oportunidades, hacer un análisis histórico, cuál es mi situación vigente, cuál es mi proyección de venta. Siguiente diapositiva. Hacer un estudio técnico, un estudio de factibilidad, un estudio de impacto ambiental. Bueno, como digo, son muchos detalles que después, si ustedes lo ven, tienen que empezar a trabajar sobre esta cuestión. Siguiente diapositiva. El análisis económico-financiero parece una pavada, pero es lo que a mí me permite saber si gano, si pierdo plata, si voy a ganar o voy a perder en un futuro. Entonces, ¿cuál es mi inversión inicial? Cada inversión inicial depende exclusivamente del lugar donde estoy, del producto en góndola que elegí, de la norma que lo rige. O sea, no hay un estudio de mercado para cannabis ni para caña, hay para un producto final. O sea, que cada uno tiene que hacer su propio inversión inicial, los ingresos, los costos, los flujos de caja proyectada, y después ni hablar la evaluación económica financiera. ¿Cuál es mi punto interno de retorno? ¿Sí? ¿Cuál es el punto de recupero de la inversión? ¿Cuál es el valor actualmente? ¿Cuál es la tasa latín modificada? O sea, son variables que tengo que empezar a entender. No digo que estudiemos economía y seamos expertos, pero tenemos que saber este tipo de análisis, que son los análisis de riesgo, que en cannabis, imagínense el valor que cobran. Che, ¿qué pasa si devaluamos tanto? ¿Qué pasa si se mete Bolivia al mercado regulado de cannabis? O sea, porque eso me van a cambiar totalmente el eje de la discusión a la hora de armar el proyecto y a la hora de ejecutarlo, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Siguiente diapositiva. ¿Ah? Entonces, esto es un repaso de lo que hace un ratito vimos, pero dicho de otra forma. Elijo el nicho, elijo la genética, adecuo la infraestructura y el manejo, adecuo los procesos y normas para el nicho en cuestión y realizo los pasos del producto. Una vez que hice esa receta, bueno, ahí voy a empezar a evaluar la factibilidad del producto. Che, ¿es viable o no es viable? ¿Qué tengo que corregir para que sea viable? Y eso es la única manera que me va a permitir a mí llegar a poder decirle a un cliente, en mercado interno o en mercado externo, quédate tranquilo que te puedo cumplir. Porque ningún laboratorio, ningún tipo que produce cosméticos, ningún tipo va a decir, che, vendeme hoy, pero si mañana no me vendes no importa. O vendeme tanto, porque mañana si me vendes la mitad, vemos. Vos tenés que mostrarle esto para que el tipo diga, ¿tenés los permisos, los papeles en orden? ¿Tenés un proyecto que me diga de la A a la Z cómo vas a hacer las cosas? ¿Me vas a garantizar que me vas a cumplir? Bueno, entonces ahora si necesitas una carta de intención te la hago. ¿Se entiende? Entonces, estos son temas claves que tenemos que grabarnos en la cabeza. Siguiente diapositiva. Bueno, para no extenderme tanto en la charla, que ya me pasé bastante. Tenemos una nueva ley vigente. Siguiente diapositiva. Siguiente, voy a ir al final, así lo comento. Tenemos una ley que contempla desarrollar un mercado interno, donde ese mercado interno se compone de empresarios nacionales que quieren incursionar, como vemos en los stands, gente que hace olivo, gente que hace vino, de personas que incursionan por primera vez, un mercado no regulado que quiere pasar a lo que hacía todavía de manera informal o sin marco regulatorio, a formalizarlo y después hablar de un mercado externo. O sea, nosotros tenemos que entender que
la industria del cannabis puede a la Argentina generarle un retorno por distintas verticales. Siguiente. Vamos a ir directamente al final. Bueno, lo que entendemos que va a salir en la nueva ley es categorías de licencia, donde uno se va a ubicar. Siguiente diapositiva. Eso creo que le diste un poco, Laura, de este tamaño. Por arriba, ¿no? Vamos a tener dos instrumentos, o una autorización o una licencia, dependiendo de qué vayamos a hacer, si psicoactivo o no psicoactivo, en base a ese 1% que le dije. Siguiente diapositiva. Y vamos a tener un circuito administrativo que tenemos que verlo, pero en definitiva lo que nos va a decir es que hay una ventanilla única. ¿Qué es una ventanilla única? Que nos evitaría a nosotros, después del permiso, ir a visitar cada organismo para el resto del permiso. Es lo que con Laura habíamos pensado en su momento como mesas de cannabis dentro de los organismos. Era otra manera de verlo, porque en una industria nueva los organismos se colapsan rápidamente. Veremos cómo está pensada esta ventanilla única, pero la idea es que uno vaya, se genere un expediente, ¿sí? Ese expediente vaya al organismo en cuestión, donde imagino tiene que decir todo este proyecto que yo estoy mencionando, y tiene que volver. Después está sujeto también al Consejo Federal, que tiene que hacer un dictamen sobre el proyecto propio de la provincia. Y al final se va a emitir el permiso, la licencia, según sea psicoactivo o no psicoactivo. Bueno, para no agotarnos más, espero que les haya servido, y esta publicación después la pueden solicitar para... Así que muchísimas gracias.